Bueno, vamos a ir repasando entonces eh, los contenidos que vamos a ver para el parcial. Nos vamos a poner un poquito en contexto con el programa que ustedes ya conocen. Química inorgánica es todo lo que vamos a trabajar. Vieron que acá dice elementos de la vida. Es porque en todos los contenidos que he ido dando está incluido el capítulo 10. Ya vamos a ver el libro de Wolf eh, que yo lo he usado como una matriz secuencial de los temas, ¿de acuerdo? Después tenemos en la unidad número 2 compuestos, óxidos, ácidos básicos, que es lo que hemos estado trabajando en la clase pasada, hasta la última clase. Después equilibrio químico y pH, esto lo vamos a ver después del parcial. Intencionalmente eso lo he dejado para después del primer parcial, así nos dedicamos las dos clases a trabajar con eso. Y después vamos a seguir trabajando química orgánica y los capítulos de la química biológica. Entonces, los contenidos que van para el parcial son todos hasta la unidad número 3 sin incluirla. ¿De acuerdo? De la unidad número 3 no hemos visto nada. ¿Está? Eso es para la próxima clase. Entonces, hasta ahí lo de programa. Ahora vamos a ir con el libro eh, y vamos a comenzar a ir secuencialmente con los temas del libro que nos resultan de interés. Vamos, les voy a compartir. Cuando tengan dudas me interrumpen, ¿eh? Por ahí, si ven que no estoy leyendo el chat, abren el micrófono. Total, somos pocos los que estamos en este grupo hoy, 6 personas, así que en realidad son 4, porque yo estoy doble, más 4 de ustedes. Así que abren el micrófono y charlamos lo que quieran. Bueno, acá les comparto, miren, eh, más o menos lo que, el libro. Química general, bueno, tenés primer capítulo materia, energía, si va. Segundo capítulo, medidas químicas también. Son conceptos, son definiciones nada más. Tercer capítulo, elementos átomos, hablamos de configuración electrónica. 4, que son los enlaces químicos. 5 son las reacciones químicas, todas las que hemos hecho hasta el presente. Estado físico de la materia son definiciones. Ya lo vamos a ver que sí, que no para el primer parcial. Soluciones y listo. Stop. De ahí saltamos a el capítulo 10 que va siempre en todos los temas. Inclusive en ácido bases también, para segundo parcial también lo volvemos a ir tocando. Siempre que vayamos hablando algo de la química y de la vida, lo sacamos del capítulo 10 como tal. Entonces entremos en el capítulo 1 del libro. Materia. Vamos paso a paso. Eh, Introducción. Bueno, ¿se acuerdan que yo trabajé con ustedes el concepto de materia, que en realidad arranqué en la clase con una pequeña pregunta? ¿Qué era la materia? Nos dimos espacio para discutir un poquito lo que ocupa lugar, lo que tiene volumen, lo que no tiene volumen, tiene peso, no tiene peso, qué pasaba con lo de un globo. ¿Se acuerdan que trabajamos con eso? Bueno, el propósito era precisamente discutir esto, que era la materia, ¿no? Si bien la definición que vamos a tomar es la del libro, me interesa que sea una definición comprendida. Ese era el objetivo de la clase. Siempre tengan presente que del libro, se lo reitero siempre, el libro tiene estos comentarios al margen, estas notas. Muchas veces parecen notas insignificantes por el hecho de que estén ahí, pero no es así. Esas notas muchas veces contienen definiciones. ¿Ven? Acá, por ejemplo, propiedades físicas: densidad, fuerza, tensión, compresión, fluidez y viscosidad. Por ejemplo, acá tenemos una definición, ¿ves? ¿Cuáles son las propiedades físicas? Bueno, ese es motivo de una pregunta, ¿no? Entonces, tal vez la narrativa que acá en el desarrollo del texto eh, vos vas leyendo, no te resumen de esta manera, en palabras claves,
lo que dice. Así que, por favor, por el hecho de que estén escritas ahí en el margen, no dejen de tenerlas presentes, no dejen de tenerlas de lado. Quizás algunas preguntas hasta inclusive salgan de esos pares. Bueno, las propiedades y los cambios físicos en la materia, el tema aborda las propiedades físicas. Acá están resumidas, cuáles son: la densidad, la fuerza de tensión, la compresión, la fluidez y la viscosidad. Tiene un poquito que ver cómo se modifican, cómo se definen, eh, qué sucede después, preguntar. O sea, por ejemplo, después de un cambio físico, ¿qué le pasa a la sustancia que cambió? Cambia su composición, cambia su estado. ¿Está? Miren lo que dice. Por ejemplo, paren que se me apagó el monitor, ahí está. Acá dice, cuando una roca se tritura, conserva la composición, es decir, que no cambia su naturaleza con la que está hecha, ¿no? Pero sí, seguramente cambia el tamaño, cambia el peso, la forma, se convierte en polvo. ¿Ah? Entonces, estos ejemplos que les sirvan porque pueden ser motivos de alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando el agua líquida se congela, se convierte en hielo, o si la calentada se convierte en vapor, pero en esencia sigue siendo la misma, sigue siendo agua, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con las propiedades magnéticas? ¿Lo sometas o no a la fuerza magnética? Sigue siendo el mismo elemento, ¿no? Entonces, bueno, esta sería como el hilo conductor de qué tiene que ver con los cambios físicos o las propiedades físicas de la materia. Respecto a las propiedades químicas, bueno, la palabra clave es esta, ¿no? Las cosas cambian desde el punto de vista químico. A ver, ¿qué dice? Cuando cambia la composición de la sustancia, estamos hablando de un cambio químico. ¿Eh? Es decir, este elemento que hoy yo tengo en mi mano cambió químicamente, cambió su composición. Entonces, bueno, serían las dos diferencias básicas entre cambios físicos y cambios químicos. Las propiedades químicas, ¿cuáles son? Acá están en el libro, ahí están enunciadas. Este comentario acá al margen muestra lo que recién hablaba de los cambios físicos. Es un ejemplo para asociarlo con la imagen, ¿de acuerdo? Cambios químicos, corrosión del hierro, es decir, la formación de óxidos, ¿no? Un hierro se constituye en un óxido a través de un cambio químico. ¿Por qué? Porque forma una reacción química, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la electrólisis del agua, que es la descomposición del agua por la corriente eléctrica, la separación del agua como una unidad, una molécula, en sus gases, que lo componen el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, entonces fíjense que acá tienen un ejemplo de cambios químicos. Entonces me parece interesante que no dejen de tener presente y leer, por favor, los comentarios que están acá al costado del libro. Respecto a la clasificación de la materia, es un apartado que cuando estuvimos en clase me acuerdo que no podíamos, yo no puedo leer esto porque está muy oscuro, pero hablaba de sustancias y mezclas, y acá viene un poco lo que vos me preguntabas. ¿Quién era? Julieta. No, bueno, sí creo que sí, Mariano. Mariano y bueno, perdón, eh, se me fue el chat. Bueno, para ustedes, chicos. Entonces, acá, fíjense, mira qué interesante pregunta de elementos de la vida. Fíjense, el peróxido de hidrógeno es un agente, otra vez levantar, es un agente antiséptico. Este concepto es un concepto de elementos de la vida. ¿Ven cómo a lo largo de todo el capítulo hay elementos que aplican la medicina? Entonces, bueno, esas cositas me interesa que tengan presente. ¿Por qué? Porque el parcial está enfocado, este cursillo, de las ciencias químicas hacia la medicina. Entonces, definición de sustancia, cómo se clasifican las sustancias, en elementos y en compuestos, las mezclas que dice acá, si ustedes lo pueden leer, tienen el libro,
en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, y acá nos figuran las emulsiones. ¿Se acuerda que yo cuando hablé en la clase de esto, les preguntaba a ustedes qué era la mayonesa, por qué la leche entera es líquida y se ve en apariencia homogénea? em, ¿Qué pasa con el contenido intestinal? Si el ambiente de la luz del tubo es acuoso, ¿cómo están los lípidos si son insolubles en el agua? Eh, qué otro ejemplo les di? Bueno, les di varios ejemplos de emulsiones, el helado de crema, varios ejemplos de emulsiones, que en realidad tengan en cuenta que una emulsión, si bien se ve en aspecto homogéneo, es decir, todo como si fuera una sola fase, si uno lo mira al microscopio, se ve que hay micropartículas extremadamente pequeñas con una maravillosa organización. Esas micropartículas se llaman las micelas. Generalmente son micropartículas de lípidos que engloban adentro otros elementos. Entonces, las emulsiones, eh, ejemplos que les di de la vida son, por ejemplo, las cremas dérmicas. Eso es una emulsión, ¿de acuerdo? En medicina, las cremas, todo lo que se coloca así, que otro vas pasando por la piel, que te dice que te aporta lípidos, hidrata. ¿Cómo es posible que una crema que es de consistencia lipídica hidrata? Bueno, porque por ser una emulsión contiene las micelas, que son microgotas de lípidos que en el interior tienen agua. Entonces eso hace que el lípido se haga soluble en los lípidos de membrana e internalizan el agua. De esa manera, a través de muchas cremas o ungüentos, uno puede administrar de manera local, subcutánea, fármacos. ¿Está? Entonces, acá aparece entonces el concepto de emulsiones que no está descrito acá en el libro. Y las mezclas, recuerden que las mezclas, lo particular de la mezcla es que se pueden separar los componentes por procesos físicos. Si nosotros pensamos en el agua y el aceite, bueno, es obvio que si lo dejamos reposar, vamos a poder ver el aceite y vamos a poder ver el agua. Entonces, esta composición homogénea que hay debajo y la que hay arriba son las dos fases. El espacio intermedio es la interfase, es la que está en contacto, una fase con la otra están en contacto, esa se llama interfase, y cada una de las partes de esta mezcla conservan su identidad, ¿no? Entonces vos podés agitar el agua con el aceite, lo dejas reposar y vuelven otra vez a separarse en dos fases. Cuando centrifugamos la sangre, sí, digamos que cuando la centrifugamos va a haber dos fases, una fase que son los elementos formes y otra que es la fase de los líquidos, la fase líquida, el componente líquido de la sangre. Pero hay un tema, no lo doy como ejemplo porque hay un tema muy particular, Mariano, en esto, que solamente eso va a suceder si vos tomás la sangre en el método experimental, si la tomás con anticoagulantes. Entonces vos la sangre la vas a ver homogénea, si vos la quitas, se ve perfectamente homogénea, pero si la dejas depositar, sí, se van a separar los elementos formes de la parte líquida. Y si lo centrifugas, lo va a hacer con mayor eficiencia. ¿Está? Estoy de acuerdo con vos, sí. Pero bueno, generalmente trato de usar ejemplos más de la vida eh, del cotidiano, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto que se está anticoagulada, está anticoagulada. Eh, entonces, las fases, generalmente por ahí siempre uso para las preguntas cosas que son muy obvias. Creo que en en la clase, si mal no recuerdo, y haciendo memoria, eh, lo que hablamos o tiramos como ejemplo en la clase que ustedes participaron fue una pecera, creo que fue algo así, ¿no? El agua y las piedras, el aire, el agua y las piedras de diferentes colores, cuántos componentes hay y cuántas fases hay. Bueno, entonces revisen esos ejercicios, piensen, primero piensan, ¿de acuerdo?
Vuelvo a insistir, lo interesante es que en la mezcla no hay cambios químicos. Es decir, el hecho que yo provoque una mezcla, la composición de las partes se mantiene intacta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos en el agua, en el café, por ejemplo, o el agua con azúcar, si nosotros vemos el agua con 2 o 3 cucharadas de azúcar, seguramente vamos a ver que es una mezcla homogénea, porque el agua ha logrado solubilizarse. El azúcar sigue siendo el azúcar y el agua sigue siendo el agua, no se han combinado químicamente. Entonces, ¿por qué método físico lo puedo separar? Y bueno, puedo evaporar el agua y me queda el azúcar, por ejemplo. ¿Eh? Tal vez pueda, eh, no sé, sí, deshidratarlo, evaporar el agua sería lo más fácil, ¿no? Ese sería un proceso físico. O podría pensar en otras mezclas, en donde yo pueda separarlo por filtración, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el concepto de mezclas, que alguien me pidió que lo charláramos. Mariano, ¿te pareció bien el resumen? Creo que alguien más me dijo, ¿quién fue? No me acuerdo. Alguna compañera también me preguntó de mezclas. Eh, ¿Preguntas, preguntas? Julieta, dale. Eh, no sé si te quedó claro o querés que trabajemos algún ejemplo. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense que hasta ahora el tema se va a ir construyendo de la siguiente manera. Que les quede bien en claro qué son los cambios físicos y qué son los cambios químicos. Bueno, precisamente esos dos conceptos son los que se aplican en compuestos y en mezclas, en sustancias y en mezclas, ¿de acuerdo? Entonces aparecen las propiedades físicas y las propiedades químicas. Todo eso integrado te permite comprender lo que estamos hablando ahora. Elementos que también al final del camino uno va charlando de elementos y termina mezclando las palabras elementos y átomos. Bueno, sí, son los mismos, ¿no? En donde los elementos son la unidad básica de la materia. Recuerden que yo les decía que respecto de esta definición, unidad básica de la materia, los elementos, y en algunos libros leemos que el átomo es la unidad básica de la materia, que es este, la mínima expresión de la materia. Yo siempre juego un poquito con esta mirada más allá del concepto que tiene que ver con que cuando nos ponemos a estudiar el átomo, si bien parece que es la unidad, resulta que el átomo es más vacío que materia, ¿no? Y si vos decís, bueno, la unidad de la materia son los elementos y los elementos son los átomos, claro, pero cuando estudiamos el átomo vemos que el átomo tiene partículas subatómicas. Bueno, en el momento que se tomó esta definición se dijo, mira, el átomo es esto, es lo más pequeño que reconocemos y esta es la unidad. Después cuando lo estudiaron vieron que había partículas subatómicas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la definición, aplica la del libro, ¿eh? Se quedan con la definición del libro. Lo otro que yo les he dicho es para comprender y empezar a introducirnos en la racionalidad de la estructura del átomo. Acá menciona un poquito que los elementos se encuentran organizados en la tabla periódica, cada vez se va acercando más al concepto de átomos, ¿no? A hablar de las características del átomo, hace un esbozo de qué es la tabla periódica y cómo se organizan las cosas. Bueno, creo que lo hemos trabajado de una manera intensa, de una manera ejercitada, con las tablas que yo imagino que ustedes han tenido en casa y le sacaron fotocopias y han escrito sobre escrito y todas estas cosas. Los símbolos son como se representan, los átomos. Recuerden que por ahí, si no le encuentran una, una razón de asociación, porque el sodio se llama Na, el potasio, como dice acá en el libro, ¿no? K, el hierro Fe, bueno, porque vienen del latín. Entonces, a medida que iban descubriendo los nombres de los elementos o se los iban asignando, iban tomando la primera letra o la primera y segunda letra, descubrían que era igual que otra. Entonces iban a la raíz etimológica de la palabra y llegaban al latín o al griego para definirlos. Por eso este, el símbolo, la letra, no siempre coincide, no siempre coincide con el nombre del átomo que está representado. La tabla periódica presentada, recuerden que la tabla periódica se va a parecer a esta. Eh,
no tiene esto de la palabra grupo. Es muy pelada, ya se las mostré en una clase, está grabados. Así que revisen las grabaciones, tal vez van viéndolas un poquito aceleradas porque es esto que yo estoy charlando ahora, cómo se ordenan, cómo se organizan. Ya vamos a hablar de tabla periódica. Compuestos, fíjense lo que dice acá, todos los elementos se encuentran en la tabla periódica. Bueno, no dejen de leer estos comentarios que están acá al margen. Fíjate lo que dice acá, elementos de la vida, ¿tá? El dióxido de carbono no solamente lo tenemos que pensar como un gas de la combustión de, de la leña, de algo que se está incendiando, sino que tenemos que pensarlo como una combustión metabólica, el CO2, que es el intercambio gaseoso de la respiración celular, el oxígeno, y liberamos el CO2. En la parte que estudiamos metabolismo es muy interesante eso, y un poquito antes lo vamos a hablar después del parcial, cuando hablemos sistemas buffer y regulación del pH. Entonces, describe un poco cómo es una molécula. Recuerden que ya una molécula es suficiente y necesario con que dos átomos, tan solo la misma expresión de una molécula, son dos átomos unidos, ¿no? Todo lo demás es molécula. Acá vos ves que esta molécula está constituida por tres átomos. Dos átomos de oxígeno y una de carbono. ¿Sí? Una molécula. Vuelve otra vez a tomar el concepto de mezcla, un poquito lo que nosotros dijimos. Homogénea y heterogénea, y te muestra algunos ejemplos. Bueno, el agua con arena es muy alevosa, eh, así que bueno, el método es la separación. Acá habla de algunos ejemplos de homogéneo y heterogéneo. Este te está mostrando gráficamente cómo se separan las cosas. Claro, un método físico es con el magnetismo, ¿viste? Si vos tenés una solución con partículas de hierro, basta con que le metas un imán y sacas el hierro del agua, ¿no? Entonces, bueno, son pequeños ejemplos que ayudan. Respecto a la energía, son definiciones, cómo se define la energía. La energía, como lo vimos siempre en el secundario, es la capacidad o la habilidad para producir trabajo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de energías existen? Energía potencial, energía cinética. La potencial es la que poseen por ellos mismos y las cinéticas son las de movimiento. Algunas definiciones: la definición de energía cinética, la energía potencial, que es la energía que poseen los cuerpos en reposo. La energía que él posee a esta altura no es la misma que en el piso. Bueno, son ejemplos muy, muy de secundario, ¿sí? La energía se encuentra, miren, la energía cinética, se me apagó el monitor, esta. La energía cinética, perdón, la energía se encuentra de la siguiente forma: energía mecánica, eléctrica, química, lumínica. Son definiciones y ejemplos, ¿sí? Calórica, sonora, nuclear, ¿de acuerdo? Si ustedes se ponen a pensar esto y dicen, oye, ¿con qué cómo me lo estudio en memoria? Nada. Acordate las cosas en el boliche, chicos. Es simple. Las luces, el calor, el sonido, eh, la electricidad. Y un ejemplo de luz, las pulseras esas que quebran y te dan la luz, ¿no? Que se usan en los cumpleaños. O sea, hay muchos ejemplos de la vida cotidiana que ustedes, a medida que van leyendo, pueden ir haciendo asociaciones, y bueno, eh, para que fijen los contenidos. Energía calórica, no hace mucho para explicar, y esto es lo que yo les decía de la energía potencial, ¿eh? Que la energía que reserva el cuerpo, que posee el cuerpo, a una altura no es la misma que la que posee cuando se encuentra a otra altura. Este sería el concepto de la energía potencial, la propia, la intrínseca del cuerpo. Estas son definiciones, así que estas definiciones van así muy simples. Eh, Acá te dan ejemplos para hacer una asociación mental del concepto con una imagen, el movimiento de las partículas. Por ejemplo, por acá puede salir una pregunta, mira qué interesante. Cuando los objetos están a una temperatura diferente, se ponen en contacto, el calor se transfiere de un objeto al otro. Fíjense, la temperatura que modifica el movimiento de las partículas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumenta las colisiones, hace que sea.
que se muevan con mayor eficiencia, con mayor fuerza, ¿de acuerdo? El frío las frena. Pregunta parcial. Eh, Así que bueno, no vayan a pensar que el parcial es un tema difícil. Está todo sacado del libro. Conservación de la materia y la energía. Esto nosotros después lo usamos cuando hacemos equilibrio de las reacciones químicas, la estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces tenés como leyes, es lo que dice acá, es una manera de denominarla. Fácil, ¿no? Perdón, es que el monitor, no sé si me falla el monitor o me está fallando la placa de video de la computadora. Perdón, disculpe. La ley de conservación de la materia también se denomina ley de conservación de masas. ¿No? Entonces, esta es la ley de conservación de la masa que dice que la materia no se puede crear ni destruir durante los cambios químicos ordinarios, cuando hacemos las reacciones químicas, ¿no? Estos dos átomos se unieron para formar un nuevo compuesto, hubo un cambio químico, bien. La masa que hay de un lado de la reacción tiene que ser igual que la otra. Ese es el fundamento que usamos para hacer la estequiometría, ¿no? Después tenemos la ley de la conservación de la energía. La energía no puede crearse ni destruirse. Esta se transforma de una a otra, de manera que en el sistema, si el sistema fuera totalmente cerrado, la energía es constante. Ah, se va apagó el monitor, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, acá te empieza a dar ejemplos, el calor, habla del frío, habla de cómo cambia la energía, ¿de acuerdo? Albert Einstein descubrió la equivalencia entre materia y energía, entonces define la llamada ley de conservación de la materia y la energía, que en la naturaleza las cosas se transforman de una manera constante, bueno, es una definición. De esta manera, la materia puede convertirse en energía y la energía en materia, por lo tanto, una pérdida de materia genera energía y una pérdida de energía genera materia. Bueno, son eh, definiciones. Ahí es donde él crea la bomba atómica con todas estas cosas. Entonces revisen, por acá existen ejemplos de la aplicación de la radioactividad en la medicina. Es decir, está yéndose al capítulo 10 de nuevo. Perdón, chicos, voy muy rápido, porque estamos haciendo una revisión secuencial de los contenidos. ¿Eh? Hasta ahora va todo en orden, todo bien. Muy bien, bueno, bueno, gracias. Bueno, después pasamos a la unidad 2, que es la unidades de las medidas de química. Acá también son definiciones. ¿En qué nos vamos a quedar nosotros con cosas fuertes desde el punto de vista conceptual? Bueno, hay cosas que son básicas del secundario. El Sistema Internacional de Unidades y Medidas, eh, este es el fundamento de en dónde está escrito y están establecidas. Y así aparecen los sistemas métricos, ¿sí? Longitud, masa, tiempo. ¿En qué se mide cada cosa, chicos? Este es un concepto básico de secundario. Las equivalencias son muy intuitivas, pero no me voy a poner para este parcial, no creo que me ponga a hacer una pregunta de a cuántos metros equivale un decámetro, porque no estamos en el primario, estamos en la universidad y eso ya lo saben. Así que ahí no me voy a quedar atrapado, me voy a ocupar de cosas más importantes. Pero bueno, vayan conociendo las relaciones. También después uno puede hacer relaciones y asociaciones de unidades de volumen, ¿sí? Y de peso. Estas son definiciones puras y absolutas, ¿no? Fíjate que acá en esta tabla trata de unificar este concepto que está hablando de unidades de medida con alguna asociación de la biología, ¿no? Que sería el enfoque de este libro. Eh, Átomo, molécula,
cuánto mide un glóbulo rojo. Bueno, yo creo que no en números, pero sí en proporción. Está bueno saber que un átomo es más pequeño que una molécula, que los glóbulos rojos miden 7 micras, entre 8 y 12 micras. Es una referencia, ¿no? Entonces tenés unidades de medida de longitud, una definición de masa, que se da el peso, ¿sí? De volumen, litros, acá tenés litros, ¿sí? La unidad, la densidad, cómo se mide, la densidad es gramos por centímetro cubo, así, definiciones, ¿está? Porque son cosas que después al final del camino utilizamos en problemas o en ejercicios más adelante. Entonces, yo de acá, si tuviera que hacer un resumen, yo diría cuáles son las unidades características de cada, eh, de cada cosa que vamos a dimensionar, el peso, la masa, el volumen, y conocer, ¿no? Conocer eso, esas definiciones, básicamente. Este capítulo es muy, muy de secundaria. Temperatura, grados centígrados, grado Kelvin, a cuántos grados centígrados equivale, menos 273 grados centígrados, y qué sé yo, nada más, me parece que es simple, muy simple. No se pongan a estudiar estas tablas de conversión, ¿eh? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, no, no se pongan a estudiar eso, esas tablas de conversión porque no, no es de interés para tener pasar. Después para el examen final estudian todo, 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 porque bueno, es el punto en donde hay que tomar decisiones, ¿no? Que los mejores promedios ingresan, es decir, que ahí sí va jugado con una nota altísima. Entonces ahí se agrandan un poquitito. Y cuando hablan de calorías y joule, qué mejor ejemplo de pensar en las personas que cuentan calorías, ¿no? Cuando uno va al almacén o al supermercado y compra cosas y ve cuáles son los alimentos hipercalóricos, uno que anda con esto del gimnasio y todas esas cosas, cuántas kilocalorías gasto, cuántos kilojoules, cuánta energía me aporta este alimento. Bueno, acá está una aplicación de las unidades de medida de valor calórico a distintos elementos de la vida cotidiana. No pretendo que sepan cuántas kilocalorías pesa, son 100 gramos de eh, un lemon pie. No, 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 no. Quiero que entiendan qué significa calorías y cuál es la relación con el joule, ¿sí? El joule que mide y las calorías que miden. Ese sería el concepto. Seguimos y yo sigo con problemas del monitor. Entonces, energía, calor específico, definiciones. Se va a apagar el monitor. Eh, Estos problemas no los hemos trabajado en clase, así que muy atrapado en esto no voy a quedar, pero fíjense que yo de manera indirecta he trabajado con problemas de regla de tres simple cuando hablábamos de los óxidos y hablábamos de los ácidos, y yo decía, un mol equivale a tantos gramos, un peso molecular a tanto, y hacía reglas de tres simple. Bueno, esto es la parte del capítulo que estamos transitando ahora, ¿no? Lo que muestra el libro acá es que cuando vos haces el cálculo tenés que colocar las unidades, tenés que procurar de trabajar en las mismas unidades y aquellas que son divisibles las simplificás, las eliminás y obtenés la unidad final, ¿sí? Eh, Esto es muy de secundario. Nosotros seguimos enfocados hacia la universidad y en medicina. Bien, hasta acá llegó este capítulo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Dudas, comentarios? Recuerden que los problemas que vamos a hacer van a ser los problemas que hemos estado trabajando con las ecuaciones químicas, ¿no? Ahí vamos a posiblemente a quedarnos con algún cálculo, vuelvo a decir, muy simple, en donde la clave del cálculo es que vos tenés que obtener la ecuación mínima, la mínima expresión que sucede, para conocer de qué manera relacional
los reactivos se convierten en productos. Entonces, a partir de ahí, yo te digo, bueno, mira, y si agrego 20 gramos, ¿cuántos gramos del óxido me da? Y nada, si te pregunto en gramos, usas todo en gramos. Un peso molecular en gramos produce tantos pesos moleculares en gramos. Los gramos que dice el problema, X. ¿Sí? Regla de tres. Ahora pasamos a elementos, átomos y tabla periódica. En esta nos tomamos mucho más clase porque es como que es un capítulo que se vuelve un poquito más fuerte, porque lo empezamos a trabajar con mucho más detalle. Hablamos de la estructura del átomo, las partículas, hablamos de las dimensiones que ellos tienen, la carga eléctrica, qué son los neutrones. Empezamos a hablar de la relación de tamaños entre el protón, el neutrón y el electrón. Dijimos que existen tanto protones como electrones y que los átomos son neutros, que los neutrones no poseen carga, pero tienen la misma masa que el protón. Entonces, cuando un átomo tenía el mismo número de protones y de electrones, pero diferente número de neutrones, era la característica de un isótopo. Entonces, para entender eso, aparecieron las definiciones de número másico, número atómico, ¿ya? Eh, Estas definiciones que estuvimos trabajando, qué es el número atómico que te permite conocer la cantidad de protones y electrones, y el número másico que te permite conocer la cantidad de protones y neutrones. Entonces, el libro, acá está el concepto de isótopos, ¿sí? Muestra el deuterio, el tritio y el protio. Yo también hablé en clase de los isótopos del carbono. También hablé en clase aplicando las ciencias médicas en la utilización de los isótopos radioactivos del yodo en el estudio o el diagnóstico de la tiroide, en la prueba de captación de yodo. Bueno, hacia ese lugar va al parcial siempre, ¿no? Hacia la medicina. También hablé del carbono 14, que es radioactivo, que servía para detectar la edad de los fósiles. Ah, mira, no me había acordado que acá estaba, ¿ves? El radioisótopo 14, se me apagó el monitor nuevo, es el isótopo que se utiliza para conocer la edad arqueológica, midiendo el grado de desintegración del isótopo de carbono 12. Bueno, recuerden que el isótopo más estable eh, en la naturaleza y el que se encuentra en mayor abundancia es el átomo de carbono 12. Entonces, a este átomo de carbono 12 se lo va a tomar como una referencia para después definir la unidad de masa atómica. Acá muestra gráficamente cómo es la composición nuclear del núcleo de los distintos isótopos. La cantidad de protones es la misma, varía la cantidad de neutrones. Y si los protones son iguales, la cantidad de electrones también, porque recuerden que un átomo es neutro. Tiene tantas cargas positivas, protones, como cargas negativas, electrones. ¿Tá? Bueno, el libro sigue ahondando en ejemplos. Recuerden que a partir de este concepto eh, aparece la justificación del por qué la masa de los átomos no es un número entero. Porque recuerden que en la tabla periódica los pesos atómicos tienen decimales. Y esto es porque es el promedio de la masa de todos los isótopos de ese átomo. Entonces eso es lo que trata de demostrar esta tabla. Masa del átomo, definiciones puras, ¿sí? Recuerden que aparece la definición de la UMA. La UMA era eh, la búsqueda de una unidad que me permita vincular o relacionar la masa de todos los átomos, y la UMA se la define como la 12ª parte del átomo de carbono 12. ¿No? Es decir, que un átomo de carbono posee 12 UMAs. ¿Por qué? Porque la masa de él dividida en 12, esa es la unidad. Entonces después la pregunta es, ¿cuántas UMAs contiene este átomo? ¿Cuántas UMAs contiene el otro? Entonces así se trabaja con el concepto de
la UMA, unidad de masa atómica. Hay algunos pequeños ejemplos acá, hay algunos ejercicios en este capítulo del libro que son muy fáciles, muy simpáticos de calcular las UMAs respecto a los otros átomos. Bueno, después hablábamos de la configuración electrónica. ¿Se acuerdan que fue un gran apartado haber hablado de la configuración electrónica? Porque teníamos que entender primero como una imagen dónde estaban los átomos, qué era la órbita. eh, Acuérdense que era una definición matemática. La órbita era una zona probable, una región probable. eh, Cuántos electrones andaban por cada órbita, nunca más de dos, solamente dos. Este, Después entendimos que el átomo, a medida que aumentaba de tamaño, necesitaba más espacio para, más zonas para colocar electrones, entonces iba creciendo hacia afuera y a medida que crecía, la región era más ancha, entonces nosotros usamos libremente la imaginación de la avenida de circunvalación, dijimos que el anillo más cercano es el nivel de energía más pequeño, el que sigue el segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, hasta que llega un momento que es tan grande que tienen que estar superpuestas. Entonces, cuando están superpuestas, por ahí los electrones caen en caminos diferentes del esperado, y así es que existe la regla de las diagonales, porque si no el átomo sería extremadamente gigante, ¿no? Entonces, esta fuerza de atracción del núcleo respecto de los electrones que se encuentran en el último nivel sería extremadamente débil. Entonces aparecen los niveles, los orbitales y junto con ellos los niveles energéticos. Cada uno de estos niveles serían estos anillos imaginarios de una avenida de circunvalación que rodean un núcleo en donde están los caminitos. Esos caminitos, en cada cinta asfáltica, serían los subniveles, que son los S, los P, los D y los E. ¿Cuántos caminos probables tiene cada uno de esos subniveles? Lo calculábamos con los números cuánticos, de manera tal que descubríamos que el S tenía solamente un camino probable y que circulaban dos electrones por él. El P tenía tres caminitos probables que están graficados acá, uno en el eje de la X y otro en el eje de las Z y de las Y, y que por cada camino, como yo les dije, solamente pueden andar dos electrones, por lo tanto, el P carga 6 electrones. Después teníamos otro camino probable, otro subnivel D, que tiene 5 caminos probables que caben 10 electrones. El F, el subnivel F, que es mucho más ancho, más caminos, tiene 7 caminos probables de subniveles, por donde pueden circular como máximo hasta 14 electrones. Entonces aparecía un criterio, un principio de exclusión, que dice que no importa el átomo, salvo el helio, en el último nivel de energía, nunca ningún átomo puede tener más de 8 electrones. Cuando un átomo alcanzó los 8 átomos de electrones en su último nivel y el resto de la configuración electrónica está completa, decimos que ese átomo es inerte y generalmente coinciden de que todos son gases y por lo tanto se los denominan gases nobles. Entonces, para darle una justificación de que no estoy hablando o estuve hablando de un concepto muy frío, muy lejano de las ciencias naturales, bueno, el ejemplo que les di fue las papas fritas. Eh, Hablé de ellas, me acuerdo que les pregunté por qué la bolsa está inflada, qué contiene la bolsa, no tiene aire, tiene gas, un gas noble, que es el neón. ¿Y por qué? Porque el neón, como es inerte, no reacciona con nada, no oxida los lípidos de estas frituras. Por eso los productos de menos calidad, que no están inflados con gases nobles, son mucho más baratos, ¿no? Pero obviamente la vejez es tremenda. Y si no, compren una papa frita de la marca líder y déjenla abierta para el otro día y está humedecida y rancia. ¿Por qué? Porque al evaporarse o al salir del envase el gas noble, obviamente los gases del ambiente van a producir que la sal atraiga la humedad, los lípidos se mezclan con el oxígeno, se enrancian. Bueno, ejemplos para justificar y darle valor eh, en el pensamiento crítico de los contenidos.
esta tablita que está acá, trata de resumir un poquitito lo mismo que recién hemos visto. Esto, ¿sí? Te dice qué significa el número y qué significa la letra. El número es el nivel energético, el número cuántico principal. Y acá tenés otra vez en un gráfico la secuencia en la cual se van llenando los electrones, que nosotros lo convertimos en la regla de las diagonales. Yo a ustedes les pedí que hicieran configuración electrónica. Pueden trabajar con estas configuraciones electrónicas que están acá. Pues acá tienen la prueba efectiva de saber si lo hicieron bien o mal. ¿De acuerdo? Agregamos el concepto y seguimos trabajando con tabla periódica y dijimos que, uf, basta, basta, que la tabla periódica nos enseñaba muchas cosas, nos da muchas pistas. Una de ellas es que el grupo 1 A y 2A, los electrones que estás colocando en la configuración electrónica, entran en el subnivel S, que los electrones en el grupo B cabían en el D y en el F. Eh, También esto sucedía acá en los elementos lantánidos y actínidos, ¿sí? Es decir, que en la zona del grupo B, donde están los lantánidos y los actínidos, está llenando los D y los E. Esta es la región de los metales, ¿sí? Metales puros. Alcalino tercio, metales, metaloides y gases no metales y gases nobles. Después dijimos que el grupo A, desde el 3 en adelante hasta el 7, 8, están llenando electrones en el último nivel en los subniveles P. Sigo, me sigue fallando, creo que es la placa de video, me quiero morir. Bueno, seguimos. Eh, Tabla periódica es importante. Bueno, miren, esta tablita que tienen acá también es muy, muy buen ejercicio. Miren lo que dice acá. Configuración electrónica de los primeros 36 elementos. Entonces ustedes en un papelito se ponen a practicar, agarran algunos de estos elementos que están listados acá y se ponen a trabajar y a hacer la configuración electrónica. ¿Cómo saben si lo hicieron bien? Bueno, ahí está en el libro. Eh, el- Acá está en el libro la forma correcta, apropiada de la configuración electrónica. Me parece que es un apartado bastante interesante. Formulación de Lewis, hablé en varias oportunidades de ellos, que es la representación de puntos. Se representa en los puntos los electrones del último nivel, nada más. Y la formulación de Lewis del enlace con una rayita, cuando uníamos dos átomos, le poníamos una rayita, eso quería decir que esa rayita hablaba o hacía referencia a un par de electrones. Acá está la representación de Lewis de algunos elementos, ¿sí? Y las propiedades periódicas, los invito a que vean la, la clase. Ahí en la clase yo adjunté, o bueno, no quieren ver el video, no, no importa, yo les dejé un material que resume cuáles son todas las propiedades periódicas que íbamos a utilizar, ¿sí? Que son la fuerza iónica, el radio atómico, el radio iónico, bueno, todas estas propiedades y cómo se comportaban en la tabla periódica. ¿Qué elemento? No me importa el nombre, pero ustedes conocen las regiones de la tabla, en el parcial van a poder inferir. De izquierda a derecha, ¿qué aumenta? De abajo hacia arriba, ¿qué disminuye? Así. Las preguntas van a ser así. Entonces, si yo les coloco, bueno, mira, eh, el sodio es más electronegativo que el cloro. Bueno, entonces vos te fijas en la tabla, recordás hacia dónde y cómo se modifica la electronegatividad, entonces ahí tomar la decisión si es correcto o incorrecto. Eh, Supongamos, si yo digo el potasio es más electropositivo que el flúor, bueno, se fijan hacia dónde crece la electropositividad. O el diámetro del átomo del cobalto es mayor que el diámetro del potasio. Y bueno, se fijan cómo se modificaba el diámetro del átomo. Entendiendo que el diámetro del átomo se mide desde el centro del átomo hasta la capa más externa donde hay electrones. Después los iones, cómo el radio atómico se modifica. Bueno, por favor, todo eso véanlo.
yo les agregué materia complementaria en la cátedra. Comparación de punto de Lewis, ya lo vimos, propiedades periódicas. Ven, acá está lo que yo les decía. Metales alcalinos, alcalinos tercio, metales de transición, ¿ok? Las leyes periódicas es lo mismo, ¿sí? Metaloides, semimetales. Fíjense en algunos comentarios por acá, son interesantes. Acá está la palabra anión, cation, qué significa. Recuerde que no está en la periódica ahí dibujado como una escalerita, acá, ¿eh? Esto, bueno, son los que se conocen como los metaloides. Separa esa escalerita en una línea en negritas, que las tablas periódicas comerciales tienen, separa los metales de los no metales. Ejemplo de configuración electrónica y qué le pasa a un átomo y a su ion, ¿sí? ¿Qué le pasa al diámetro del átomo respecto del diámetro de su catión? ¿Qué pasa al diámetro del átomo respecto del diámetro del anión? ¿Eh? Son imágenes visuales de lo que recién he estado echando. En este capítulo hemos aplicado muchas más clases. Y recuerden, hay material complementario, número cuántico principal, número magnético de spin, este, cómo hacer configuración electrónica. Pueden revisar los videos de cómo íbamos haciendo con la pizarra la configuración electrónica para que ustedes ejerciten las reglas de las diagonales, la construyen. Hasta acá, este capítulo bien. ¿Está bien el resumen, chicos? Me siguen, ¿no? Me siguen en la secuencia de temas. A mí me interesa que ustedes vayan siguiendo la secuencia para que vean que todo se va construyendo a poquito, que lo anterior me va sirviendo. Bueno, pasamos al capítulo 4, compuestos, enlaces y moléculas. Bueno, este me pareció un capítulo simpático, bonito, porque hablé de los distintos enlaces. Acá, este, trabajé con el concepto de atomicidad, ¿se acuerdan? Los elementos que en la naturaleza no se encuentran como tales así sueltitos, sino que sí o sí se encuentran formando moléculas. No se olviden, siempre que los escriben como moléculas. Entonces yo tomé a ellos para hacer ejemplo de enlaces. Pero cuando empecé la clase, para seguir con el libro, empecé con compuestos iónicos. Estos compuestos iónicos siempre se daban entre los elementos del extremo de la tabla periódica, aquellos que podían perder con gran facilidad el electrón para parecerse al gas noble anterior, y aquellos otros que les convenía ganar un electrón para parecerse al gas noble más próximo. Entonces, a partir de ahí, el modo en que se unían, ¿de acuerdo? Que era por la carga eléctrica formal, se unían los aniones con los cationes, el enlace era fuerte, de qué manera cristalizaba, un enlace fuerte, pero no, nunca más fuerte que el enlace covalente. ¿Eh? El enlace covalente es el más fuerte que existe. No se olviden de lo que acabo de decir. Entonces, acá el libro te presenta cómo se construye el ion, la representación de la formulación de Lewis, de cada uno de ellos, cómo se unen y en el acto de prestarse, de entregar el electrón, el otro lo recibe. Recuerden que acá dije que los electrones no podían andar sueltos, no podían andar libres, entonces yo hablé en el concepto de iones de radicales libres, de estas moléculas que hacen envejecer la piel, que fumar te provoca el envejecimiento de la piel, se te afina el cabello por los radicales libres, los radicales peróxido, superóxido, la nicotina, todo eso genera compuestos así, elementos que están incompletos en su distribución electrónica, y eso afecta al ADN y expresa el gen del cáncer. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Bueno, era para darle un poquito de fuerza de este tema tan frío que parece configuración electrónica y nada más, pero bueno, aplica al cuerpo sí o sí y ya lo vamos a ver para el segundo parcial en el metabolismo, de qué manera nuestro cuerpo se ocupa de llevar de una molécula a otra electrones y de esa manera lleva energía.
para producir ATP. Entonces, enlaces iónicos, la forma de cristalización. Recuerden que les dije qué características de cristales tienen, ¿sí? No, no sé qué era atrapado en la geometría tetraédrica, bidimensional. No sé, no me parecía que tenga mucha fuerza, mucho interés, ¿eh? Bueno, acá tienen algunos ejemplos de enlaces iónicos, entre quienes se dan, en qué frecuencia, ¿sí? El covalente, recuerden que hablamos de covalente, cuando hablamos de enlace covalente, ahí rescaté el concepto de electronegatividad, esta capacidad que tiene un átomo de atraer el electrón del otro. Bueno, cuando la fuerza es, o la electronegatividad es exactamente la misma, se constituye el enlace covalente, covalente puro, puro absoluto. Cuando uno tiene más fuerza que el otro, la nube de electrones se inclina a que tiene mayor capacidad de retener el electrón. Y cuando sucede esto, que la nube deja de ser simétrica, aparece una densidad de carga positiva y negativa. Entonces ahí hablamos de moléculas polares, ¿sí? Entonces estas moléculas polares pueden unirse con otras y formando una red compleja, ¿no? Por enlaces de atracción. Pero vayamos al principio. Covalentes es compartir electrones. Los compartís de igual a igual o lo puedes compartir con un poquito mayor capacidad de fuerza para atraer el electrón del otro. Creo que había acá unos dibujitos, ¿eh? Una molécula simétrica con la misma fuerza. Acá hablé también de enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triple covalente. Les mostré en la presentación qué significaba esto de esta representación del agua y de los dos puntitos, que es una rayita, son dos puntitos. Enlace triple, mira, acá hay un ejemplo de enlace triple, ¿ves? Nitrógeno. ¿Mm? Y su representación de Lewis. Miren qué interesante. Acá tenés, ¿ves? Ah, me preocupa mi computadora, mi monitor. Bueno, ven ahí tienen un ejemplo de enlace triple. Se comparten tres pares de electrones, se comparten, no se los quita nadie, simplemente se prestan. ¿Eh? Entonces, después está el del oxígeno, que es el doble enlace covalente. Eh, Trabajamos el concepto esto, lo que yo les decía, cuando la nube pierde la simetría, de un lado aparece una densidad de carga, ¿ven? Densidad negativa, y del otro lado aparece una densidad positiva. Entonces esta molécula es una molécula polar. Bueno, después el libro sigue mostrándote algunos enlaces covalentes. A mí me interesa la definición y también me interesa un análisis crítico, un análisis profundo de la molécula del agua. Recuerden que la molécula del agua, el agua tiene una forma angular, esta forma angular está presionada por la nube de electrones que tiene el oxígeno, que el ángulo, esto sí es pregunta parcial, el ángulo es de 104,5, que el hecho de que no sea lineal la hace asimétrica y por lo tanto la hace dipolar, y el hecho de que sea bipolar, porque pues tiene un polo negativo y un polo positivo, tiene dos polos, ¿no? Entonces, esos polos hacen que interactúe con otras moléculas. Entonces aparece la definición y el concepto de puente de hidrógeno. Vean yo les compartí un PDF en donde hay algunas representaciones gráficas de la molécula de agua y el enlace puente de hidrógeno y hablé de la fortaleza y la debilidad del puente de hidrógeno. Recuerden que hablé que el agua se seca con agitar las manos, que flota un transatlántico en el agua y el agua es lo que es líquida porque lo es gracias al puente hidrógeno. Bueno, creo que varias cositas interesantes de la vida cotidiana comenté respecto de eso, ¿no? Entonces, el agua, y creo que listo, hasta acá llegamos. ¿Les pareció bien el resumen? Hay que hacer ejercicio, hay que pegar una miradita a, a los documentos esos que yo les agregué, a la presentación en PDF que también les di. Y si tienen alguna duda, vean los videos, vayan directamente a la parte donde están los ejercicios hechos en la pizarra blanca y ahí
este, mirando la pizarra o trabajando en papel y después verificando en la pizarra, controlan qué tal les fue con la dinámica de utilizar la regla de las diagonales y todo esto. Hasta ahora, ¿vamos bien, chicos? Ok, seguimos. Moles, capítulo 5, moles y reacciones químicas. Este capítulo yo les dije que lo iba a repartir cuando hacía compuestos químicos. Y no es nada más que lo que estuve siempre diciendo. Les dije que el mol era imaginariamente una unidad, un cubito, y en ese cubo imaginario se preguntaban qué cabía o qué había adentro. Entonces dijeron que adentro del cubo hay un peso molecular o un peso atómico, pero ese peso está dado por partículas y cuántas. Y aparece Avogadro y define 6,02 por 10 a la 23 partículas. Entonces cuando vos hablas de átomos o de moléculas, siempre son un número de Avogadro en un mol. Eso es un mol. Y un mol es un peso molecular o es un peso atómico. Entonces, vos tenés esta relación. Un mol tiene 6,02 por 10 a la 23 partículas, el número de Avogadro, y pesa lo que pesa un átomo, si estás hablando de un mol de átomos. Si estás hablando de un mol de moléculas, pesa lo que pesa la molécula. Entonces, la relación es 1 a 1. Y si estás hablando de un gas, un mol ocupa 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, vos tenés esta relación perfecta, perfectamente lineal, en donde vos te permite, cuando vas a hacer un problema, si yo veo una reacción química y digo, bueno, mirá, 2 moles reaccionaron con 1 mol. ¿Con cuántos moles? Es simple, regla de 3 simple. Si yo te digo, 1 mol de esta molécula en una sal produce 22,4 litros de agua. ¿Qué es 22,4 litros de agua? 1 mol. ¿Cuántos litros van a producir 3 moles del ácido? Y la regla es simple. Si vos sabés esta relación, puedes resolver cualquier ecuación eh, matemática respecto a esto, ¿no? Entonces, este capítulo me parecía que estaba insertado a lo largo de toda la didáctica de la clase y que iba a ser extremadamente aburrido eh, hablar nada más que de esto. Así que de esto lo hemos hablado ven, mira, acá tiene un ejemplo de la relación moles y gramos, lo que yo recién les estaba diciendo. ¿Ok? Este capítulo está totalmente trabajado en los contenidos que hemos ido elaborando. Por ahí, si ven algunos de estos ejemplos, van a ver que te preguntan cuántos gramos, si un mol de tal elemento, cuántos gramos son. Bueno, entonces sabiendo esta relación que yo te digo, o por regla de 3 simple, lo haces, ¿no? Respecto de cuál es la mirada hacia el parcial. Bueno, acá les muestra cómo calcular el peso de una molécula, de un compuesto, ¿eh? H2O. 2 veces sumas el peso del átomo de hidrógeno y una vez sumas el peso del átomo del oxígeno. ¿Está? Es decir, vos entendiendo cómo está compuesta la molécula, vos sumas tantas veces los átomos que ves ahí. Entonces, nada, esto me parece que fluye muy bien con los ejercicios que estuvimos haciendo. Ecuaciones químicas, ya les dije que era la ecuación química, reactivos, flecha, productos, flecha es reaccionan para formar, ¿de acuerdo? Las letras subíndice G, L, S, gas, líquido, sólido, acuoso, ¿está? O ácido, ¿sí? Balance estequiométrico, esto lo estuvimos trabajando cuando hicimos ecuaciones químicas. Recuerden que les dije que aplica la ley de la conservación de la masa y de la energía. Acá está, miren. Mira, acá lo estoy leyendo. Eh, Obedece a la ley de la conservación de la masa. Todo lo que hay de un lado de la flecha debe ser exactamente igual en cantidad que lo que hay del otro lado. Entonces ahí aparece la estequiometría. Yo hablé con ustedes de estequiometría, de cómo se calcula por el método del tanteo. Ahí hice unos aportes que a mí me resultaban, para mí, nada, como una oportunidad. Y la oportunidad era que yo miro en el producto
Si hay algún átomo que está impar, lo llevo a número par y después empiezo a acomodar los números. Recuerde que el mecanismo es por el método del tanteo. No queda otra. Pero hacer esto, esto de que las ecuaciones químicas estén balanceadas, es clave, fundamental y es central para resolver ecuaciones químicas y para resolver, si hiciera falta, el cálculo de las relaciones de peso, volumen, volumen en volumen, peso en peso, de algún problema simple que se les pueda preguntar. O primero planteas la ecuación química y luego resolves ese problema. Sin la ecuación química balanceada, no sabes con qué relación se vinculan los diferentes elementos. Entonces partís de una base imaginaria, no tenés nada documentado. ¿Está? Así que bueno, hasta acá el capítulo de moles y reacciones químicas. En reacciones químicas, recuerden que yo estuve trabajando, vean el PDF de la presentación, eh, cómo se forman los óxidos, qué cosas reaccionan para formar óxidos ácidos, óxidos básicos. eh, Estos óxidos ácidos y óxidos básicos, cómo se convierten en ácidos y bases, es decir, le sumas agua. Recuerden las particularidades de, en la formación de ácidos, la particularidad de las moléculas de agua respecto del fósforo. Recuerden en la formación de bases cuál es el concepto de las moléculas de agua. Se agregan tantas moléculas de agua como oxígenos tenga el óxido. Así de esa manera, al final del camino, luego de haber simplificado aquellas que son divisibles, obtenés aquello que en el secundario estudiaste, que es el hidróxido posee como subíndice la valencia del elemento. Entonces ahí hay que mirar mucho los ejercicios y los documentos que yo les agregué, y moles, reacciones y estequiometría. eh, Ese es redundante, vuelve otra vez. Esto ya lo hemos visto. Eh, estado físico de la materia. Estado físico de la materia, esto tiene que ver con eh, simplemente una mención, ¿no? No lo hemos trabajado. Yo diría que lo lean eh, sin un análisis crítico, simplemente las definiciones, qué definiciones aplican a la ley de los gases, qué definiciones aplican este, que la ley de Charles, todo esto de los gases, ¿sí? La ley de Avogadro, la definición, ¿qué es? Nada más, ¿está? No se pongan a resolver problemas porque no hemos trabajado con problemas de esto. No lo hemos hecho en clase, así que en el parcial esto no se los voy a evaluar para el primer parcial. ¿Eh? Después está la definición de qué es química, perdón, un líquido, qué pasa con la evaporación, la condensación, son palabras clave. La sublimación, recuerden que la sublimación es pasar de estado sólido a estado gaseoso. El ejemplo básico y fundamental es la puerta del freezer. Cuando vos agarras el freezer de la cocina de casa y lo abrís, eh, el sólido, el hielo congelado, se convierte en vapor, no pasa por el estado líquido. Eso es la sublimación. ¿Está? Espero que lo que les acabo de decir no se olviden nunca más. Si bien el agua, cuando está cristalizada, es cristal, líquido y vapor, la sublimación es cristal a vapor. ¿Cuándo sucede eso? Cuando abrís la puerta de freezer. Eso es lo que te está mostrando acá. Son definiciones del secundario. No hemos trabajado sobre problemas de esto. Acá, miren, esto que trata de mostrar acá de la molécula del agua es lo que yo hablé con ustedes cuando les dije por qué las cosas flotan en el agua, por qué el agua se evapora y se seca tan rápido en las superficies, por qué con un pequeño agitar, es decir, con una pequeña introducción de energía, las moléculas de agua se evaporan, porque se rompe el enlace puente hidrógeno. Bueno, acá está todo eh,
Lo que yo verbalicé está todo escrito acá. Sólidos. Recuerden que no quiero que entren en la complejidad de cristales, ¿no? Cuando hablamos de cristales, cuando hablamos de compuestos iónicos. ¿Está? Perdón, hasta acá vamos bien, chicos. Pues nos queda ya el último capítulo para repasar, o revisar. Elementos de la vida. De ahí saltamos al número 10. Vuelvo a decir, la clase que viene, después de parcial, vamos a ver velocidad de reacción, equilibrio químico, ácidos y bases. Entonces, saltamos al capítulo 10. Fíjense que del capítulo 10 hablé todo el tiempo. Porque ustedes van a encontrar acá una secuencia de una serie de elementos y qué aplican y dónde están en la vida del individuo, en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? El ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno. ¿Ven? Esto que lo vieron en secundaria, ¿no? Inclusive en el primario también vieron, vieron esto de que la vaca come el pasto de las plantas, que la lluvia ácida. Bueno, esto es el primario, chicos. Simple. Pero yo les pedí que consiguieran una tabla periódica que te ayuda a identificar cómo los elementos de la tabla periódica tienen una asociación o una relación, y es visual porque ves el dibujito con los seres humanos, ¿no? ¿Qué átomos se usan para el diagnóstico? ¿Qué átomos se usan para el tratamiento? Hablé nuevamente de tiroides, hablé de la marcación de la tiroides, hablé de este, el estudio radiológico, del tubo digestivo, las sales de bario. Hablé de el manganeso, el cromo, el molibdeno como micronutriente, el cobre, el zinc como micronutrientes, el plomo como un tóxico en la plombemia, el hierro para la anemia, eh, no sé, tantas cosas que hablé de calcio en los huesos, en la conducción nerviosa, sodio y potasio en la bomba de sodio y potasio, para el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. Bueno, todo eso que sistemáticamente he ido hablando a lo largo de las clases, todo está acá. Por esto les digo que este capítulo que he ido desarrollando en absolutamente todas las clases, un pequeño ejemplo de este y mucho más, sí o sí, o sí, o sí, va para el parcial. Esto no es nada más ni nada menos que ejemplos que aplican en la vida cotidiana. ¿Eh? Me importa mucho eh, el enfoque biomédico. Yo no me voy a quedar en la pregunta de un parcial con las temperaturas de congelación y las temperaturas del punto de ebullición de los elementos. Eso no me estaría apasionando para el primer parcial, ¿no? Sí me interesaría eh, para qué sirve, qué valor tiene en biología y en anatomía, en el cuerpo humano, cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces acá ustedes empiezan a ver metales y iones metálicos en la vida, los metales alcalinos, y te da ejemplos, dónde está, ya lo han visto en biología, vamos a decirlo, ¿eh? No hace falta que estudien los números, no, por favor, los números no, porque el día que los necesitan van y los buscan en los metales. Que los alcalinos tercios, ¿dónde están? ¿Dónde se usan? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el uso biomédico? Todo lo tienen acá. Ven, acá tienen la composición de la dentina, que les muestra dibujitos para tratar de asociarlos al cuerpo humano. ¿Qué pasa con el calcio y el metabolismo del calcio? Mira lo que dice acá, qué pasa cuando uno tiene afectado el riñón, en la diabetes. Bueno, este es un capítulo que creo que te lleva a una lectura muy interesante. Muchas veces hablé del hierro, porque el hierro está asociado a las anemias, a las embarazadas. Por citar un ejemplo, acá está, anemia, ¿ven? El cobre, el cobalto, el cobre, el zinc, como vitaminas, micronutrientes, oligoelementos, ¿sí? El cloro en el sudor, en el jugo gástrico, el fósforo para formar las sales de fosfato de calcio en el hueso, trazas, el flúor, el selenio,
en el diagnóstico, el aporte de selenio en los mariscos y en algunas carnes, este, como un micronutriente para las vitaminas, necesario y obligatorio. Bueno, me gusta mucho este capítulo porque es muy simpático, muy aplicado a la anatomía y a la medicina. Así que bueno, chicos, yo digo que hasta acá el parcial. Y espero que este repaso les haya gustado esta secuencia, que yo les dije que hoy íbamos a hacer eso, ¿no? Una secuencia temática. Y que yo les iba a contar qué cosas me gustan, qué cosas me parecen fuertes, cuáles son las más débiles, a cuáles no le prestamos mucha atención para el primer parcial. Así que bueno, eh, comentarios, comentarios. ¿Les gustó esta manera de resumir los contenidos? ¿Les gustó este momento? ¿Les pareció oportuno? ¿Les pareció bueno? ¿Los ayudó a organizarse? ¿Les ayudó a bajar el estrés? ¿Les ayudó a bajar el estrés? Bueno, no se carguen de ansiedad, así como yo lo he ido narrando. Nada, así es el parcial, es decir, el parcial es una herramienta más que es lineal, en el sentido de que, nada, los temas fluyen. eh, no sé qué decirles. El parcial que es elaborado no tiene un propósito de castigo, sino tiene un propósito de integración. Eh, Nada más, así que no se angustien, no se estresen, sean razonables, sean coherentes. Para el parcial me voy a basar en todo lo que yo estuve trabajando en los videos, en los materiales que les he compartido, los mapas conceptuales que yo hice. Recuerden que esos mapas conceptuales que les he compartido son míos, son mi forma de pensar, pero cada uno de ustedes debe hacer el propio. Recuerden el consejo que siempre se los digo. Y nada, tengan mucha confianza. No se olviden de eh, lápiz, papel, de primero pensar, revisar la opción correcta y una vez que terminaron con todo el parcial, de responderlo en el papel común recién, después pasan las opciones que eligieron a la grilla, porque la grilla del parcial no te la cambian, es única, te dan una sola y no te la cambian. Entonces, primero trabajas en el parcial, lo revisas de todas las materias, matemática, física y química. Ahí hacer los cálculos, todo eso, elegís las opciones, te quedas bien seguro de cuál opción y vos empezás uno b y vas con el dedito uno b verificás uno b y marcas la cruz. Y así, 30A, te mirás el parcial, 30A, sí, 30A, 30A, y lo marcas. Ahí tómense el tiempo que necesiten, pero háganlo con total confianza, con certeza, porque esa grilla es la que se corrige, no se corrige lo que vos escribiste en el parcial como ejercicio, no puedes después ir y decir, profe, yo aprobé, creo que esa pregunta me fue bien, pero la marqué mal. Entonces las autoridades te van a decir, discúlpeme, yo vi la marca, y no analizo lo que usted trabajó, porque es así, el choice se evalúa, se cuentan las opciones correctas que vos marcaste, ¿de acuerdo? No todo lo que has trabajado dentro del parcial. Así que bueno, sean razonables, tengan paciencia, coherencia. Yo diría que terminemos por, por hoy acá y nos queda vernos en el parcial, chicos. ¿Les parece? Ok, bárbaro. Bueno, Camila, gracias. Vamos, Mariano. Bueno, mucha confianza, ¿eh? Lectura, guardar muchas imágenes mentales, recordar todos los dibujos que hicieron en las tablas periódicas y nada, todo lo demás es ir tranquilos y enfocados, ¿de acuerdo? Muy enfocados. Estén concentrados nada más que en el parcial y piensen nada más que en eso todo el tiempo, ¿ok? Bueno, chicos, muchísimo éxito. Nos vemos el jueves 12 en el examen parcial, ¿eh? Descansen, no se olviden de dormir. El día antes del parcial, duerman esa noche, aunque estén angustiados, duerman, porque con la calma del parcial más la angustia, te dormís sobre la hoja y no les puede pasar eso. Así que mucha energía, chicos. Tienen todo mi deseo de lo mejor. Nos vemos personalmente el jueves.
Que estén todos muy bien, chicos. Gracias.